Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañera. Buenas noches. ¿Estás mirando ahí la presentación? ¿Me confirma? Sí, señora. Bueno, hoy vamos a hacer la última jornada. Perdón, un segundito. Esta es la jornada 3. Y vamos a enfocarnos en la parte de identificación de puntos críticos de control y de los principios de Haskell. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, yo les había dicho que pues hoy quería que fuera un poquito más dinámico por parte de ustedes. Quería saber cómo han evolucionado, cómo les ha ido con la parte de la actividad colaborativa. Ya he revisado algunos trabajos en el foro. En general van bien, pero sí por ahí me surgió una duda con un trabajo que de pronto más adelante se lo voy a mostrar. Y para que ustedes también me digan pues cómo van con sus ejercicios. ¿Listo? Bueno. Quise como adelantarles un poquito, o sea, enfocarme en los peligros sobre las líneas de producción que ustedes están manejando, porque yo sé que están manejando, por ahí vi que están manejando las líneas de producción de mermelada, otras estaban por ahí con cárnicos, otras estaban con lácteos. Entonces, pues quise como enfocarme un poquito directamente en esas líneas para que ustedes se den una idea de cómo empezar a identificar los puntos críticos de control. Porque es que la identificación de los puntos críticos de control en las líneas de producción van muy de la mano de los peligros que tengan cada una. Yo les decía que cada línea de producción tiene sus propios puntos, sus propios riesgos, perdón. ¿Por qué? Porque el alimento es diferente, ¿sí? Entonces, en una mermelada estamos manejando frutas, en un encurtido, un embutido estamos manejando cárnicos, ¿sí? En productos lácteos, pues estamos manejando leche. Entonces, son tres alimentos que son diferentes, se contaminan diferente, tienen diferentes sensibilidad a ciertas bacterias. Hay unos alimentos que de pronto no se contaminan con bacterias patógenas, pero sí se pueden contaminar con hongos. Hay otros alimentos que es más fácil encontrar contaminación por física. Hay otros que es más biológica. Entonces, para que ustedes empiecen a identificar cada alimento, porque cada alimento tiene su naturaleza, cada alimento tiene su estructura, cada alimento tiene una composición diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que empiecen a analizar primero antes de ir a identificar puntos críticos de control. Entonces, por eso me quiero enfocar un poquito en esta parte. Tenemos en cuenta que las frutas tienen mucho contenido de agua en su interior, ¿cierto? Es muy fácil que se dañen. ¿Por qué? Por la misma humedad que maneja. Entonces, las frutas manejan unas bacterias como muy específicas de ella y también pueden manejar hongos o pueden manejar mohos, porque estos hongos y mohos son muy, o sea, como son frutas que tienen como un sustrato muy rico en minerales, en vitaminas y demás, y tiene bastante agua, pues es muy fácil cultivarse, que allí crezca un hongo o un moho. Entonces, en cuanto a contaminación microbiana, si es ya hablando directamente del producto como tal, no estoy hablando de la fruta, sino del producto como tal. La mermelada es un producto que es muy sencillo de hacer, ¿cierto? La mermelada básicamente lleva fruta, lleva azúcar y tiene un contenido de humedad, ¿cierto? Es muy básica. Entonces, ¿qué pasa? La contaminación microbiana de la mermelada, pues es muy susceptible a una bacteria que se llama Clostridium botulinum, ¿sí? Y produce una enfermedad que se llama botulismo, perdón. Entonces, el botulismo es producida por esta bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la formulación de la mermelada no es correcta, cuando no queda con suficiente azúcar o no tiene una acidez
correspondiente a lo que es la mermelada, muy posiblemente se puede contaminar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta de las formulaciones, así sea un producto, un alimento que sea muy básico, debe tener una formulación muy propia, muy característica. La mermelada, lo que la protege es el azúcar que se le adiciona, ¿sí? El azúcar actúa como conservante en el alimento, al igual la acidez. La fruta tiene su acidez propia, ¿cierto? Y esa acidez ayuda también a proteger de que se pueda contaminar en la mermelada. Entonces, la contaminación microbiana propia de esa mermelada es por Clostridium botulinum. Y también se puede contaminar mucho por hongos o mohos. Esta contaminación sucede mucho cuando se hacen mermeladas en la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo mermeladas en la casa, obviamente uno no tiene los equipos, no tiene los aparatos, no tiene como todo lo que sí se puede encontrar en la industria. Entonces uno lo hace todo manual. Entonces puede que primero no se tapó bien, ¿sí? Entonces cuando uno hace curtidos, mermeladas y demás, pues la idea es que el vaso o el producto, el envase, quede al vacío, ¿sí? Entonces, es muy difícil hacerlo estando uno en la casa. Uno aprovecha el calor y eso para que genere vacío, pero a veces no siempre genera vacío y al no quedar bien cerrado y de pronto lo almacenamos afuera y no dentro del refrigerador, pues se va a contaminar. Entonces, puede surgir contaminación por hongos o por mosquitos. En la industria, todos estos productos, aunque ya dijimos inicialmente que los protege su contenido de azúcar y de ácido, muchas veces la mayoría de los productos que son comerciales tienen colorantes artificiales y tienen preservantes. Aparte de, colocan preservantes. Entonces, lo mismo, entonces, ¿qué riesgo puede conllevar a que pues, un producto tenga grandes cantidades de conservantes o de colorantes? ¿En qué puede repercutir? ¿Cuál es el riesgo? ¿Sí? Entonces, empezar a identificar en esta línea de producción, bueno, cuál es el riesgo, porque hay que empezar a mirar no tanto el daño del alimento, porque muchas veces el alimento cuando se contamina no se refleja, ¿sí? Cuando es por patógenos no se refleja como se refleja un hongo. Cuando le crece hongo a un alimento uno ve el hongo, pero cuando se contamina por bacterias uno no ve la bacteria, ¿sí? Entonces toca empezar a mirar cuál es el riesgo que puede producir este producto si se contamina biológicamente y que puede llegar a inducir al consumidor. Entonces, ese riesgo es el que tenemos que eliminar, ¿sí? Entonces, son los punticos que hay que tener en cuenta en una línea de producción de mermelada. Entonces, bueno, ¿a dónde voy a enfocar yo mi punto crítico de control? Mi punto crítico de control yo lo voy a enfocar hacia la etapa que me permita eliminar básicamente, o por lo regular ser biológicamente, el riesgo biológico pues se enfoca a eliminar patógenos que son los que causan enfermedades y pues pueden poner en riesgo la salud de quien consuma. ¿Listo? Entonces, estamos hablando, el punto crítico va es hacia riesgo, básicamente. ¿Listo? Porque ya que el alimento se dañó, que se oxidó, que le creció un moho, que bueno, eso ya es una cosa aparte. Pero lo que estamos mirando es básicamente riesgos al consumidor. Entonces, para eso van los puntos críticos de control, para eliminar los riesgos que pueden afectar al consumidor. ¿Listo? En cárnicos sucede lo mismo que en las frutas. Las carnes son altas en contenido de agua, aparte de la fruta, estas tienen proteínas, tienen de pronto compuestos un poquito más complejos, más estructurados que el de la fruta. Y estos compuestos, estos componentes que tienen los cárnicos, pues inciden mucho y que sea muy fácil de que se contaminen por bacterias patógenas, ¿sí? Entonces, estas bacterias patógenas que pueden encontrarse en la carne pueden venir en la carne cruda o porque tuvo un maltratamiento térmico, tú no se cocinó bien, no se esterilizó, bueno, en fin. ¿Y cuáles son las bacterias patógenas que se pueden encontrar? Se puede encontrar salmonela,
Escherichia coli, Listeria, Campylobacter, que son bacterias muy agresivas y que pueden causar pues, un riesgo grande al consumidor. Otro riesgo que puede causar la carne pues obviamente viene de un animal, de un ser vivo. Estos animales cuando no son bien criados pueden generar parásitos, ¿sí? Entonces esos parásitos pueden quedar en la carne y si esa carne no se trata de una manera efectiva, puede conducir a que esos parásitos pasen al ser humano y pueda generar parásitos como la trichinela, que es la producción de la carne de cerdo, o la tenia, que es la carne de res. Básicamente estos son gusanos que nacen de los huevecillos que pueden que pueden producirse en los animales por falta de higiene, por mala alimentación, por cómo los mantienen en sus corrales y demás. Entonces, pues estos parásitos también son un riesgo para la salud. Y volvemos otra vez a los riesgos químicos que son los nitratos y los nitritos. Entonces, en los embutidos, especialmente el jamón, las salchichas, todo lo que sea enlatado y demás, tienen un alto contenido o no un alto contenido, pero sí tienen contenido de nitritos y nitratos, que básicamente se utilizan para dar sabor y para dar color. Pero son ingredientes químicos que si se consumen en altas cantidades pueden llegar a ser potencialmente cancerígenos. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es, primero, que tenga una formulación específica y cumpla con la normativa de la adición de estos nitritos y nitratos, nitratos y nitritos. Y la segunda es avisar al consumidor en la etiqueta que es un alimento que es alto o que contiene nitritos y nitratos. ¿Para qué? Están avisando al consumidor que si usted consume muy seguido o que si usted le gusta eso y pues está comiendo, pues aunque sea que avise que eso tiene unos ingredientes que pueden ser con el tiempo, pueden causar salud. Entonces, cuando uno va y mira la etiqueta, uno lo primero que mira es cuáles son los químicos que lleva un alimento, ¿sí? Si ustedes ven una etiqueta de un enlatado, de un embutido, básicamente de las carnes que son maduradas y son procesadas, eso tiene un contenido de nitritos y nitratos, ¿sí? Entonces, bueno, mirar, bueno, qué tanto contenido de nitritos y nitratos tiene. O si uno dice, no, yo no quiero consumir esa carne porque tiene químicos, pues entonces consume otra cosa. Pero es darle la oportunidad al consumidor de que sepa qué es lo que se está comiendo. Entonces, es importante que eso vaya en la etiqueta. ¿Listo? Porque obviamente, pues sí o sí, los alimentos van a llevar conservantes. ¿Para qué? Para que se puedan preservar. Pero a la final, si a mí me gusta comer enlatados y los enlatados son altos en sodio, son altos en nitritos, pues yo me tengo que tener a las consecuencias de que más adelante pues me puedo enfermar si toda mi vida he consumido estos alimentos. Entonces, ese es el riesgo en los cárnicos. En los lácteos, también la leche es muy sensible a los peligros y a los riesgos biológicos. Y estamos hablando de aquellos lácteos que no son pasteurizados o que no han tenido tratamientos térmicos convenientes o estructurados que pueden conducir a que también se encuentre salmonela, Escherichia coli, Listeria, Brucella y demás. ¿Sí? Por eso, desde la FAO se cuida mucho de que la población consuma estos alimentos ya esterilizados, ¿sí? Entonces, que si la leche viene de fincas, pues que la leche, aunque sea mínimamente, si va a ser para consumo directo, pues aunque sea que esté pasteurizada, ¿sí? Antes, pues yo sé que mucha gente acostumbrada a tomar leche de cantina y tomaba la leche sin hervir, pero obviamente ahorita no podemos correr ese riesgo porque hay un alta porcentaje de enfermedades transmitidas por alimentos y esta es una de ellas. Entonces, pues siempre hay que tener la seguridad de lo que uno se esté consumiendo, pues no vaya a generar algún riesgo para la salud. Y obviamente, pues lo mismo, como son animales,
las vacas o el ganado que esté manejando en esa finca, pues debe garantizar que no tenga la carne o esos animales no tengan residuos de antibióticos. Entonces, pues eso solamente lo puede garantizar el proveedor de la carne o el proveedor de la finca o el que saca la carne y saca el animal. Y además, por eso hablamos de buenas prácticas ganaderas. De las buenas prácticas ganaderas me garantiza evitar esta parte, ¿sí? Entonces, de todos estos riesgos y peligros que se presentan en los alimentos, pues toca empezar a analizar cuál de todos es el que me debo enfocar para eliminarlo en mi proceso y evitar que pase este riesgo al consumidor. En cuanto a los cereales tenemos, como si ustedes se dieron cuenta, los anteriores alimentos son altos en contenidos de agua, tienen proteínas, tienen minerales y demás. A diferencia de los cereales son bajos en humedad, ¿cierto? Pues son secos por lo regular. Entonces, como son secos, de pronto no vamos a encontrar salmonela, de pronto no vamos a tener E. coli o contaminación biológica de ese nivel, pero sí vamos a tener mucha contaminación por hongos, ¿sí? Entonces los hongos, si ustedes se dan cuenta, los hongos son muy apetecidos para el pan. Y algunos hongos producen aflatoxinas, que son toxinas, ¿cierto? Que pueden causar intoxicación al que las consume. Entonces los cereales pues uno se confía que es un alimento seco y que no se va a dañar, pero si no se almacena correctamente, puede producir hongos, ¿sí? A veces con otros, no sé si a ustedes les ha pasado que tienen un pan y se les olvida consumirlo y cuando van a sacarlo del empaque está verde porque está lleno de hongo, ¿sí? Entonces, en la parte de almacenamiento. Entonces, el almacenamiento es un riesgo para contaminación por hongos. Pero no porque no es un riesgo porque se dañe el alimento, le crezcan hongos, sino es un riesgo por el que estamos nombrando aquí, que se pueda encontrar aflatoxinas que puedan llegar al consumidor y puedan producir una intoxicación. Entonces, el riesgo es que produzca intoxicación en el consumidor. El riesgo no es que el pan se llene de hongo, es que pueda producir una intoxicación en la persona que lo está consumiendo. ¿Listo? Gluten. Eh, el gluten, pues obviamente la mayoría de los panificados traen gluten, especialmente los que tienen de harina de trigo. Hay consumidores o la mayor parte de la población ya no puede tolerar este compuesto. Entonces, en la etiqueta se debe avisar que el alimento contiene gluten, ¿sí? Para que el que lo lea pues diga, ah, no puedo consumirlo, ¿sí? Y no se vaya a enfermar. Entonces, hay que avisar en la etiqueta. Y los pesticidas, obviamente, no, en los pesticidas se tienen que revisar es en la materia prima, es decir, en las harinas. Si yo voy a hacer un producto, yo tengo que revisar que las harinas no tengan residuos pesticidas que me garanticen que vienen libres de cualquier contaminación química, ¿sí? Porque puede ser que las harinas, el proveedor que me vende a mí la harina me tiene que garantizar que esa harina no viene contaminada por químicos, no viene bien tratada, viene bien almacenada y demás. Entonces, por eso la importancia de manejar las garantías y tener ese programa prerequisito de proveedores. El programa prerequisito de proveedores me asegura que el proveedor que yo tengo me garantice pues que mi materia prima que me está vendiendo pues no vaya a tener problemas de esta índole, porque ya después de que usted prepare cualquier producto panificado con una harina que esté eh, contaminada con algún químico, puede causar daños muy grandes al que consume pues estos pesticidas, puede llegar hasta la muerte. Entonces, ahí, si se dan cuenta, el punto crítico de control aquí para los cereales en esta parte, pues básicamente no va a ser al final, sino va a ser al inicio. ¿Por qué? Porque pues mi riesgo está en mi materia prima, por decirlo así. Entonces, fíjense que aquí el riesgo para cada alimento cambia y los puntos críticos para cada alimento cambian. Entonces,
Si a la niña de mermelada le dio un punto crítico control, pues yo no busco que a mí también tenga un punto crítico control, puedo tener dos, ¿sí? Pero siempre esos puntos críticos de control tienen que ir enfocados a eliminar riesgos que puedan dañar la salud del consumidor. ¿Listo? Siempre que lo hagan, piensen en esa parte. Y tenemos que tener también presente cuáles son las medidas preventivas. Entonces, dependiendo del cada riesgo, cada peligro que se presente durante toda la línea de producción, pues yo tengo que mirar cómo va a ser el almacenamiento, cómo van a ser los tratamientos térmicos, cómo los manipuladores manejan toda la parte de la línea de producción, si se están cumpliendo las medidas de higiene, tanto para los manipuladores como para las áreas, equipos, infraestructura y demás. Y obviamente las verificaciones de etiquetas. Entonces, las etiquetas se tienen que velar por informar al consumidor sobre, primero, conservantes, colorantes, cualquier químico que se adiciona intencionalmente al alimento, pero que sepa que tiene esos químicos. Segundo, pues que tenga alérgenos, ¿sí? Entonces, entre esos alérgenos, ¿qué componente tiene el alimento que me puede causar una alergia o me puede causar una intoxicación porque la persona no lo tolere, ¿sí? Entonces, todo eso toca avisarlo en las etiquetas. Entonces, solamente lo puedo hacer si yo conozco muy bien mi alimento. Entonces, a eso es que nos vamos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, yo no, señora. Bueno, No, listo. señora. Listo, entonces solamente quiero que entiendan que cuando vayan a sacar sus puntos críticos de control, tienen que tener muy presente cuáles son las etapas en donde puede encontrar ese riesgo que puede causar una enfermedad al consumidor, pueda causar un daño al consumidor, pueda causar un riesgo al consumidor. Aquí, punto crítico de control, estamos pensando en el consumidor, ¿listo? Que el alimento esté libre de cualquier agente patógeno, biológico, químico, físico que pueda causar un daño al consumidor. Entonces, ustedes ya tienen allí su diagrama de flujo, ¿cierto? Ustedes ya tienen cada una de las etapas. Ustedes ya hicieron el ejercicio en cada etapa, qué riesgo tienen, cómo se puede contaminar el alimento, cuáles son las medidas de control y también ustedes tienen, creo que tenían que hacer una tabla de cuál era el alcance de ese riesgo o la severidad de ese riesgo que se pueda producir en el consumidor. Porque dependiendo de eso, o sea, esa tablita que ustedes hicieron eh, anteriormente a llegar a su punto crítico de control, pues tienen que haber primero analizado muy bien cuáles son esas etapas. Si ustedes se dan cuenta en la actividad, antes de identificar los puntos críticos de control, ustedes tenían primero que definir el producto, qué tenía el producto o el alimento, a quién iba dirigido, eh, cómo iba a su empaque. Obviamente tenían que hacer toda la parte de diagrama de flujo. Después de que armaban el diagrama de flujo, identificaban los peligros. Con los peligros iban a mirar cuál era la severidad de ese peligro, cuáles eran las medidas de control, las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque todo eso me va a dar un análisis a cómo yo voy a identificar esos puntos críticos de control. Y esos puntos críticos de control los tienen que hacer pues con este árbol de decisiones, ¿sí? Que yo les explicaba la parte pasada, el CIPA pasado, que tienen cuatro preguntas. Si ustedes se dan cuenta, solamente son cuatro preguntas. Lo que pasa es que uno se enreda porque como tiene tantas flechitas para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, pues es porque obviamente esto se maneja como todas son bloques de decisiones, pues obviamente toca decir, bueno, si sí pasa, entonces pasa el siguiente paso, si no pasa, pues baja el siguiente paso, entonces es importante que lo tengan. Entonces, después de que ustedes hayan hecho todo ese análisis que ya les acabé de mencionar, es que puedan
tomar los riesgos que ustedes, o sea, no todos los riesgos, los riesgos principales, porque si ustedes se dan cuenta, hay unos peligros, puede ser físico, químico, biológico, que se pueden controlar con BPM, que se pueden controlar con programas por requisitos y que no afectan ni de pronto pueden tener mayor trascendencia durante toda la etapa. Pero sí quiero que se concentren en esos 2 o 3 etapas que ustedes dicen, aquí hay un riesgo que me puede generar daño al consumidor, ¿sí? Así les queda más fácil identificarlos, porque ustedes, si ustedes cogen todas las etapas y empiezan a hacer este árbol de decisiones para cada una de las etapas, pues obviamente se van a abrumar, se van a decir, no, esta vaina, a mí me da todos, me dan puntos críticos de control, porque pasan, ¿no? Entonces, es simplemente que se enfoquen en el riesgo de una etapa específicamente que me diga, bueno, aquí tengo que eliminar contaminación biológica porque es un patógeno, es una salmonela, y esa salmonela la tengo que eliminar acá porque si llega al consumidor, pues puede causar enfermedad. Y porque es la única etapa donde se puede eliminar, porque más adelante ya no voy a tener cómo, ¿sí? Entonces, es que se concentren en esas etapas como tal. Entonces, ustedes se dan cuenta, la primera pregunta que hacen es, ¿existen medidas preventivas de control? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa etapa está asegurada con todos los programas de higiene, o sea, que mínimo hagan limpieza, por decir algo, equipos, que haya un programa perfecto de control de proveedores, que me garanticen que tengo que el manipulador está capacitado para manejar tal cosa, entonces que haya medidas básicas de preventiva de control. Entonces empezamos por las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Pero por eso les digo, eso depende del alimento que ustedes tengan y cómo lo tengan, ¿listo? Si no tienen, o sea, todas sus etapas deben de estar protegidas con medidas de controles. Y las medidas de control se llaman puntos de control. Y la mayoría de puntos de control se manejan con POEs, con buenas prácticas de manufactura, con planes de saneamiento y con medidas de limpieza. Esas son las prácticas básicas que debe tener una etapa. Si no la tiene que devolverse a modificar la fase o a cambiar el proceso. ¿Listo? Si no la tiene. Si la tiene, entonces sí puede seguir adelante. ¿Sí? Entonces, por eso dice la pregunta, no existen medios preventivos de control, entonces vuelve a hacer la pregunta chiquitica, ¿se necesita control en esta fase? Pues obviamente todas las fases necesitan control por razones de inocuidad. Entonces me dice, no es un punto crítico de control, pero me dice, sí se necesita, entonces obviamente se tiene que devolver y colocarlo, ¿sí? Entonces es que ustedes empiecen a analizar pregunta por pregunta. Si de pronto ustedes me dicen, no, sí tengo medidas de control, entonces pasa a la segunda pregunta. Entonces la siguiente pregunta dice, esta fase o esta etapa ha sido concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable posible presencia de un peligro. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a analizar para qué fue diseñada la etapa. Muchas veces las etapas de un proceso tienen un objetivo particular. Cuando hablamos, por decir algo, la etapa de cocción. Uno siempre se confunde mucho en esa etapa porque la etapa de cocción, como su nombre lo dice, cocción, es para evitar que la carne quede cruda. ¿Sí? Esa etapa está concebida es para cocinar la carne, para que la carne quede comible, por decirlo así. ¿Sí? Necesito que se cocine la carne. Pero en ningún lado dice que por medio de la cocción yo voy a eliminar carga microbiana. Obviamente ayuda, pero esa etapa de cocción, si tú me dices que es de cocción, yo digo, bueno, ahí no voy a eliminar ningún patógeno, ningún peligro, ¿sí? Si ustedes me dicen, ha sido la fase especificada para eliminar si me dices que sí, entonces directamente va a punto crítico control. Pero si me dicen no, porque solamente lo estoy cocinando, entonces sigue a la siguiente pregunta. ¿Sí? Entonces me dice, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados superiores a niveles aceptables? ¿Se podrían estos aumentar a niveles inaceptables? Pues si yo tengo una etapa que tiene calor, ¿cierto? Y que obviamente pues está cocinando la carne y demás.
pues si yo digo no, pues obviamente no es un punto crítico de control. Pero si yo veo que esa etapa puedo decir no, pero sí porque se puede contaminar, porque, bueno, por diferentes razones que tenga, si me dice que sí, entonces pasa a la siguiente etapa. Entonces me dice, en esta etapa se debe eliminar todos los peligros a un nivel aceptable. O sea, venga, leo la pregunta. ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Entonces me está preguntando, después de esta etapa, ¿hay otra etapa que sí se pueda eliminar el peligro? Entonces, por lo regular, después de una cocción, siempre hay otro tratamiento térmico, ¿sí? Porque la cocción es solamente por decir algo para la materia prima, pero esa materia prima se va envasada, o sea, esa materia prima se va a utilizar para para otro proceso más adelante, y después de ese proceso se va a esterilizar o va a pasar por un proceso esterilizado. Entonces yo diría, sí, más adelante se puede eliminar. Si no se va a eliminar, si no hay una etapa posterior, después de cocción, que elimine, pues baje la parte de presencia a un nivel aceptable el peligro. Entonces, si no la hay, entonces cocción sí es un punto crítico de control. Si la hay, si de pronto después de cocción hay esterilización, hay pasteurización o algo más, entonces, entonces cocción no es un punto crítico de control, ¿sí? Entonces es empezar a analizar y a jugar con cada una de las etapas. Más adelante, con un ejemplo de unos ejercicios que su compañero les voy a indicar cómo es. Voy a parar aquí un momento y les voy a mostrar algo aquí. Este es un ejercicio de una estudiante, de unos estudiantes, en donde están determinando los puntos críticos de control, eh, teniendo según ellos, pues porque emplearon el árbol de decisiones. Creo que esta es la mermelada, la famosa mermelada de fresas. Entonces, recuerden que la mermelada de fresas puede tener tanto riesgo biológico como riesgo biológico de bacterias y de hongos. ¿Listo? Entonces ellos empezaron aquí con algo importante. Tiene la fase del producto, tiene el tipo de peligro y tiene la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4. En la pregunta 1, perdón, en la primera recepción ellos dicen, recibe la fruta. Para ellos dicen que reciben las frutas y dicen que tienen un tipo de peligro que es físico, químico y biológico, o sea, tienen las tres. Físico, porque las frutas pueden venir con cualquier cosa del campo, listo, lo acepto. Químico, no sé cómo estarían tomando yo la parte química, pero digamos que sea pesticidas. Y biológico, pues porque pueden haber de pronto frutas muy maduras, que de pronto vengan ya frutas dañadas y demás. Entonces, para, para la primera pregunta, que la pregunta dice que si tienen controles, o sea, si esa etapa está controlada, entonces ellos dicen que sí. ¿Listo? Pasan a la segunda pregunta. Voy a poner esto con la otra. Espera un segundo. Eh, mm, Voy a mirar si puedo estos subirlos, pero no sé. Dejémosla un poquito aquí grande para poderla mirar. Listo. Bueno, entonces la primera pregunta dice, ¿existen medidas preventivas de control? Ellos dijeron sí. Tenemos medidas preventivas de control para esa etapa. Está bien. La segunda pregunta. ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir el nivel aceptable la posible presencia de peligros? No, porque simplemente están recibiendo las fresas, ¿cierto? Entonces,
No, porque pues obviamente está en el resto de materia prima. Luego dice, eh, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables o podrían aumentar niveles inaceptables? Pues como viene de pronto del campo y demás, pues ellos dijeron que sí. Luego dice la pregunta 4. Ay, perdón. ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirán posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Sí. Entonces, como hasta ahora está entrando la materia prima y pues todavía no ha iniciado el proceso, pues más adelante, pues hay un proceso o hay una etapa que puede eliminar la carga bacteriana, en este caso es biológica. Y ellos justifican. Es un punto de control y dice la inspección y trazabilidad reducen riesgos, pero no garantiza la eliminación total de peligros. Está bien, ¿listo? Entonces no hay problema. Luego siguen con lavado y desinfección, que es el segundo. Entonces ellos dicen que hay solamente riesgo biológico, aunque yo diría que no hay riesgo biológico porque igual están hablando de lavado y desinfección, entonces no tiene por qué haber riesgo biológico. Entonces, pues porque lo están eliminando, pues diría porque es un punto de control para mí. Para mí sería un punto de control. Fíjense en que lavado y desinfección, ellos mismos lo están diciendo en la fase del producto. Lavado y desinfección es una etapa en donde se lava la materia prima y se desinfecta, ¿sí? Entonces, al lavar y desinfectar, pues están controlando, por decir algo, esa carga microbiana. Entonces, vuelve a la pregunta 1. ¿Existen medidas preventivas de control? Sí, obviamente. Ellos la tienen cubierta. Dice, ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Ellos dijeron que sí. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque si bien puede tener una carga microbiana, ¿cierto? Aquí con este punto que para mí es un punto de control porque están aplicando las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Y apenas están arrancando la etapa, pues yo diría que no, porque si me dice que sí, fíjense que cuando ustedes identifican un punto crítico de control, es porque sí o sí ahí se tiene que eliminar toda la parte biológica. O sea, más adelante no puede haber otro punto crítico de control más adelante que tenga la misma eliminación, porque entonces, ¿para qué puso un punto crítico de control atrás si más adelante se va a encontrar otro punto crítico de control? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se los digo? Ellos acá pusieron que biológico, punto crítico de control 1. Y más adelante, en escaldado biológico, volvieron y pusieron otro punto crítico de control. Entonces, no es correcto. O sea, puntos críticos de control para la carga biológica, si fuera diferente, por decir algo, este punto crítico de control me va a eliminar la carga biológica. Y este segundo punto crítico de control me tiene que eliminar otro riesgo diferente a la carga biológica. No puede estar eliminando dos veces lo mismo. ¿Por qué? Porque no sería un punto crítico de control. El punto crítico de control se dice cuando sí o sí ahí se va a eliminar el riesgo. O sea, si usted me dice que en la desinfección va a eliminar todo el riesgo biológico, más adelante no tiene por qué haber más puntos de críticos de control eliminando riesgos biológicos. Y si ustedes se dan cuenta, este punto crítico de control está eliminando microorganismos. Este punto crítico de control está reduciendo carga microbiana. Este punto crítico de control está eliminando microorganismos. Entonces, no puede ser un punto crítico de control o desinfección. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo elimino acá si más adelante vuelvo y lo tengo que utilizar para eliminarlo? No puede ser. O sea, si me hago entender. Entonces, el riesgo se debe eliminar sí o sí acá y aquí no está sucediendo. Aquí en la desinfección no están eliminando los microorganismos. ¿Por qué? Porque lo están poniendo nuevamente en escaldado biológico para el riesgo. Y fíjense, vuelvo y les digo, la tapa no está diseñada para eso. Si se dan cuenta, esta etapa se llama lavado y desinfección. Escaldado tampoco es una etapa de eliminación de carga microbiana. ¿Por qué? Porque escaldado simplemente es para hacerle un tratamiento a la fruta. ¿Sí? Es como un poco ablandar la fruta antes de acondicionar la pulpa. Entonces, no está hecho para eso. ¿Sí? Y más adelante está estandarización y está cocción
está envasado y sellado y está en enfriamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que si ustedes empiezan a mirar de todos estos, voy a bajar un poquito de todos estos etapas, ¿dónde estaría el riesgo de que si pasa esa carga microbiana? O sea, ¿a dónde está la etapa que me dice sí o sí tengo que eliminar el riesgo acá? Porque si no, más adelante no va a haber dónde, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, pues ellos tienen varias etapas con calor. Tiene escaldado, tiene calor. Cocción, tiene calor. Y hasta ahí llega la parte de la mermelada. O sea, como tal, el producto de la mermelada está hasta ahí. Porque aquí en adelante ya están hablando de envasado y sellado, que ya es otra cosa. O sea, ya está dentro del empaque. Entonces ya con el empaque podríamos decir que es otra situación. Pero ya como tal, dentro del alimento como tal, si ustedes se dan cuenta, eh, aquí en la cocción, que es la parte del riesgo biológico, dice la temperatura elimina microorganismos patógenos, pero te toca mirar qué temperatura están colocando acá. Si estamos hablando de cocción de la fruta no se puede exponer a temperaturas altas porque se daña, se desnaturaliza. Yo no puedo someter una fruta a más de 90 grados centígrados porque me quedo sin fruta. Si más si es una fresa, la fresa se primero, si se sube mucho la temperatura, se desnaturaliza, elimina componentes, elimina minerales, o sea, elimina los nutrientes, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, no puedo tener unas temperaturas tan altas como para que me diga que tengo que eliminar microorganismos. Entonces, fíjense que esto hay que tenerlo, toca hacerlo con mucho cuidado para que ustedes puedan mirar cómo es que se maneja. ¿Listo? Entonces yo diría que ni siquiera cocción es una etapa para eliminar microorganismos, ¿sí? ¿Dónde se podría eliminar microorganismos? Yo diría que en envasado y sellado, que es en el momento en que se echa la fruta al tarro, por decirlo así. Y ahí, aparte de que se envasa en caliente, porque eso se tiene que envasar en caliente, ahí sí podemos tener para el empaque, para el envasado, no directamente para la fruta, sino para el envasado, que el envasado tiene que estar estéril, ¿cierto? Y tiene que estar obviamente en unas condiciones inocuas. Ahí nosotros aprovechamos el envasado para hacer vacío. Y ese vacío me evita que se conserve muy bien el producto. Entonces, el envasado y el sellado sí sería un punto crítico de control. Y ahí más adelante, si ustedes se dan cuenta, sigue enfriamiento, sigue etiquetado y sigue almacenamiento. O sea, del envasado hacia adelante ya no puedo hacer más tratamientos térmicos. No hay. Entonces, sí o sí, ¿dónde debo eliminar el riesgo? Acá, en el envasado y el sellado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá sí yo puedo permitir que se elimine pues lo que quedó de carga microbiana, porque si ustedes se dan cuenta aquí ya pasó, en la fruta ya pasó como por 2 tratamientos térmicos, ¿sí? Entonces aquí ya no puedo exponer más la fruta a otro tratamiento térmico porque pues daño la fruta. Pues por eso les digo, estoy mirando es un alimento que es muy delicado, no es cárnico, no es lácteo, que yo se puedo someter el cárnico del lácteo a temperaturas altas. Las fresas, no, las fresas de por sí, pues es un alimento que es muy delicado y es un alimento que se tiene pues que manejar con cautela porque si es una fresa que conserva sus nutrientes, que conserve sus minerales y demás, pues no me puedo poner a someterlas a altas temperaturas como tal. A la fruta directamente no, pero ya estando la fruta dentro de un envase, que el envase la protege, sí puedo someterla a altas temperaturas. Entonces, cuando uno envasa en caliente, envasa a altas temperaturas y crea vacío, y ahí sí es donde yo elimino todos los microorganismos. Entonces, fíjense que aquí estos puntos críticos que ellos manejaron acá, pues no son correctos. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque mire, es biológico, ¿cierto? Y acá abajo y acá arriba, este otro punto crítico también es biológico. Entonces, si tú tienes dos puntos críticos de control,
para el mismo riesgo, entonces este punto crítico de control aquí no me está funcionando. ¿Por qué? Porque me está dejando pasar carga microbiana al siguiente etapa. Y aquí me está diciendo que, es más, aquí no es reducir, aquí debe ser eliminar. Porque un punto, cuando uno habla de punto crítico de control, es eliminar, no reducir. Entonces, uno pone punto crítico de control para eliminar todos los riesgos. ¿Listo? Si tú me pones reducir, entonces no es punto crítico de control, es un punto de control simplemente. ¿Sí? Los puntos críticos de control simplemente controlan como que se esté manejando la etapa dentro de los estándares de esa etapa y que tienen pues lo básico para poder controlar lo que se maneja del alimento. Pero el punto crítico de control es para eliminar, ¿sí? Y pues aquí cuando dice cocción, la temperatura elimina microorganismos patógenos. No me puedes asegurar que de pronto una cocción que de pronto es a 60, 70 grados centígrados me elimine toda la carga patógena, porque hay patógenos que se tienen que eliminar sí o sí por más de arriba de 90 grados centígrados. Y yo sé que aquí la cocción no va a llegar a 90 grados centígrados. ¿M? Entonces, eso también depende mucho de cómo esté la tapa. Vamos a mirar el diagrama de flujo que ellos hicieron. Por eso yo les digo, no hicieron un diagrama de flujo. Por eso yo les digo, es importante que los diagramas de flujo coloquen las variables. Entonces, coloquen temperaturas, coloquen tiempos, coloquen pH, coloquen acidez, para que ustedes se den cuenta si esas variables que yo tengo en esas etapas me ayudan a eliminar o me ayudan a reducir. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. En el enfriamiento pusieron punto crítico de control. Dice, si el sellado fue correcto, introduce unos polvos para evitar condensación. O sea, enfriamiento no es un punto crítico de control, porque enfriamiento no me está eliminando nada. O sea, enfriamiento simplemente me conserva. Conserva el producto, pero no elimina carga. Entonces, no es un punto crítico de control. Almacenamiento tampoco es un punto crítico de control. ¿Por qué? Porque ya el producto ya salió. Contaminado o no contaminado ya salió. Aquí ya no puedes eliminar nada. ¿Sí? Almacenamiento simplemente estás mirando que esté en las condiciones adecuadas, no más. Pero si el producto se contamina en almacenamiento, es porque algo quedó mal atrás, ¿sí? Entonces, obviamente, almacenamiento, etiquetado, enfriamiento, obviamente sí son controles, se tiene que estar controlado, pero no tiene que ser punto crítico de control. En este caso, diría yo. ¿Por qué? Porque si vamos a analizar el almacenamiento con el árbol de decisiones, que el árbol de decisiones me dice, en esta etapa, que es la última pregunta, ¿hay una etapa posterior que elimine cualquier carga microbiana? No, porque ya está en almacenamiento, ya qué más va a hacer, o sea, no hay cómo eliminarlos. Y almacenamiento, en el almacenamiento, ¿qué puedes hacer para eliminar la carga microbiana? Ninguna. No es un punto crítico de control. No sé si hasta acá soy clara. Sí, sí, señora. ¿Sí? No sé si ustedes tengan por allí su diagrama de flujo, tengan ya el ejercicio y lo miramos entre todos y vamos mirando cómo les está quedando. O si tienen alguna duda sobre su línea de producción que estén manejando. Bueno, sí, señora. Estamos haciendo el de yogur con probióticos. Perdón, el de yogur, el de lácteos. Entonces, para esas etapas, pues yo sí tengo preguntas porque, bueno, pasteurización es un punto crítico de control, ¿sí? Sí, También dice que hay después de eso viene incubación y eso sí. maneja una temperatura. Entonces, no sé si ese sea un punto crítico de control porque pues está manejando una temperatura. Lo que pasa es que para ti, ¿qué es incubación? ¿Para qué incuban ahí? Es cuando, bueno, gracias a esa temperatura se puede fermentar el producto. O sea, lo que pasa es que
estás haciendo yogur, ¿cierto? Sí, señora. ¿El yogur se hace con qué bacterias? Ay, no me acuerdo cómo es que Con se llama. bacterias lácticas, ácido láctico, ¿cierto? Por lo regular es lactobacillus, y Lactobacillus. si son probióticos, pues probióticos. Entonces, esa etapa de incubación se llama incubación porque ahí es donde yo necesito que crezcan y se reproduzcan esos probióticos, esos microorganismos que son benéficos y que si se desarrollan muy bien, pues me van a dar en el yogur no solamente pues los beneficios de ser probióticos, sino que también me van a dar el sabor característico, el olor característico, el aroma y demás. Entonces, la parte de incubación es para que esos probióticos crezcan y se reproduzcan. Entonces, el objetivo y el fin de esa etapa es incubar esos microorganismos para que me den la textura del yogur. Sí, Entonces, aunque obviamente hay calor porque los microorganismos crecen con calor, ¿cierto? Es para que ellos crezcan, pero fíjate que no estás eliminando patógenos. Entonces, si incubación es para que crezcan los probióticos, no es esa etapa no está creada para eliminar carga bacteriana. Sí tiene calor, sí tiene temperatura, obviamente, pero sí fíjate que tiene otro objetivo, sí es un objetivo diferente. Entonces, obviamente esa etapa no es un punto crítico de control. bueno, profe, estaba confundida con esa, gracias. Exactamente. En cambio, lo que tú me dices, pasteurización. Pasteurización sí es un punto crítico de control porque en la pasteurización, ¿qué es lo que se busca? Eliminar esa carga microbiana. ¿Listo? Pero obviamente esa pasteurización tiene que hacerse en unas condiciones, unos controles especiales porque como tenemos también unos probióticos que tenemos que cuidar, pues la idea es eliminar los malos, no eliminar los buenos, ¿sí? Entonces, pero sí es, entonces ese punto crítico de control de pasteurización tiene que estar muy controladito para mantener primero, pues mis cepas de probióticos intactas, pero eliminar cualquier carga microbiana patógeno que de pronto se haya colado en el producto. Entonces, pasteurización sí o sí es un punto crítico de control. Otra cosa que les quería aclarar es que esa parte de puntos críticos de control se pueden aplicar tanto para el producto, que en este caso en el tuyo sería el yogur como tal, pero también si ustedes ven que se puede aplicar en la parte de envasado o en la parte de sellado o en la parte que ustedes dicen, bueno, como ya estoy agregando otro elemento que es el empaque, pues aquí también lo tengo que controlar. Si ustedes consideran que en el empacado o en el envasado de ese yogur debe estar dentro de unas controles específicos, porque de pronto con el envasado, que el envase viene pues de otro lado, tiene que ser controlado, también pueden poner un punto crítico de control, porque el punto crítico de control no está tanto hacia el producto, sino es hacia el envase, ¿sí? Entonces, si el envase tiene que tener, obviamente, en ciertas condiciones de inocuidad, entonces, si ustedes creen que para el envasado toca poner un punto crítico de control, está bien, porque eso también me asegura que el producto llegue intacto e inocuo, pues al final del proceso. Entonces, fíjense que envasado, que va al paralelo, como yo les mostraba acá, vuelvo y les comparto un poquito acá. No sé si lo ven aquí. Acá. Como si ustedes ven, aquí viene el producto, ¿cierto? Entonces, obviamente este producto aquí van a haber puntos críticos de control muy propios. Pero como el envase va paralelo, ¿cierto? Entonces el envase tiene que tener obviamente las otras etapas. Entonces aquí cuando se vaya a unir con el producto, pues aquí aquí o en llenado o antes de llenado, ustedes pueden colocar un punto crítico de control. ¿Por qué? Porque ese punto crítico de control hace parte de la parte del envasado, o sea, del envase como tal, no del producto, sino del envase. Entonces es algo que me asegura a mí, pues, el producto. Entonces, por eso yo les digo, todo depende mucho de cuál es el objetivo de cada etapa, de las variables que maneje cada etapa, de los riesgos como tal que se pueden producir en cada etapa y que no se repitan, ¿sí? O sea,
un proceso puede tener más de un punto crítico de control, pero no puede ser enfocado hacia el mismo, ¿sí? Entonces, puede haber un punto crítico de control para la parte biológica, un punto crítico de control para la parte física, que puede ser detector de metales, y otro puede ser para la parte de química, ¿sí? Entonces, ustedes ven que en almacenamiento puede haber un control, un punto crítico de control de pronto para evitar que se contamine de pronto con otras cosas. O sea, no pueden haber químicos, no pueden haber detergentes, no puede haber. Entonces, ese punto crítico de control sí se puede utilizar en el almacenamiento, ¿listo? Pero que se repita, no. Entonces, como en el ejercicio que les expliqué, 3 puntos críticos de control para eliminar carga bacteriana, no. No, porque entonces no serían puntos críticos de control. Entonces, solamente tengan presente que los puntos críticos de control se hacen para eliminar riesgos que puedan causar daño al consumidor, que donde vayan a colocarse el punto crítico de control, ahí ya lo tiene que controlar, o sea, de ahí para abajo ya no puede haber más problemas de carga microbiana porque usted ya lo eliminó arriba, ¿sí? Y obviamente se puede hallar otro punto crítico de control porque sea cubriendo otra área diferente a la que usted ya identificó anteriormente, ¿sí? Entonces, por eso, dependiendo del tipo de alimento y dependiendo de lo que se esté haciendo, pueden haber puntos críticos de control diferentes, no solamente biológico, físico, ¿sí? Físico porque de pronto puede pasar, se puede encontrar metales en el alimento, se pueden encontrar partículas, que suceda mucho en los cereales, en la parte de trillado de arroz, entonces en la parte de que llega a la finca el arroz, entonces en mi detector de metales, entonces eso para mí va a ser un punto crítico de control físico porque me va a controlar que no pase ninguna partícula metálica, vidrio o cualquier otra cosa que me pueda contaminar el arroz. Entonces, ese es un punto crítico de control porque más adelante no va a haber más detector de metales, solamente lo va a haber ahí, ¿sí? Entonces, una etapa puede contener un punto crítico de control físico, un punto crítico de control biológico o un punto crítico de control químico, pero no se pueden repetir para el mismo peligro. Entonces, para que lo tengan presente y para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, básicamente eso era lo que quería explicarles y tener en cuenta que cuando ustedes ya tengan su punto crítico de control, identificado y que sabe que esa etapa es. Entonces, ahí es donde ustedes entra el principio 4 que es el monitoreo del punto crítico de control. Entonces, ¿yo cómo voy a monitorear? Entonces, porque tengo que identificar que ese peligro se mantenga al límite y que no pase de ahí. Entonces, obviamente lo tengo que monitorear. ¿Qué voy a monitorear? Entonces, si yo tengo presente cuáles son las temperaturas a las que se debe mantener el alimento o cuáles son los grados de acidez a los que se debe mantener. Entonces yo tengo que monitorear que se mantengan esos límites. Cada cuánto lo voy a monitorear y quién lo va a hacer, ¿sí? Entonces ese monitoreo me ayuda a mantener los límites operacionales para evitar que se me salga de control. Si se sale de control, toca tener acciones correctivas para evitar que el producto salga pues fuera de control. ¿Listo? Entonces, importante, cuando ustedes vayan a hacer el monitoreo de ese punto crítico de control, entonces identifiquen cuáles son los límites, o sea, son los rangos máximos a los que se debe mantener, quién lo va a monitorear y cada cuánto se va a monitorear y para qué se va a monitorear. Si se sale de control, pues entonces aplicar acciones correctivas. ¿Quién va a hacer esas acciones correctivas? ¿O por qué se dan esas acciones correctivas? Entonces, cuando el resultado del monitoreo de ese punto crítico de control no me está dando resultado y se me desvía, pues obviamente yo tengo que atender un procedimiento para evitar que se siga saliendo de control. Entonces, obviamente, pues ya tengo, si se salió del control, pues ustedes tienen que identificar el lote, el producto, la fecha de producción,
cuánto se salió de control, qué defectos, si de pronto ya el alimento definitivamente no puede salir al mercado, entonces, ¿qué disposición final le va a dar al producto? ¿Sí? Y la acción correctiva es por qué se desvió ese control, por qué se salió de control, cuál es la acción que va a tomar para corregir esa deficiencia, quién va a hacer el acompañamiento, eh, cuándo lo va a hacer. Y bueno, entonces es todo un procedimiento y un protocolo que se deben de tener para para estos puntos críticos de control. O sea, HACCP lo que hace es mantener la línea de producción monitoreada y controlada, con el fin de evitar que el riesgo pues se salga de control. Obviamente, todo hay que verificarlo. Entonces, si la línea o la etapa tiene límites de control, pues yo tengo que estar verificando que sí se están cumpliendo esos controles. Entonces, ahí es donde entran los equipos de monitoreo, relojes, temperaturas, termómetros, mantenerlos calibrados, para que me boten, obviamente, los valores que son, tener formatos en donde yo pueda llevar un seguimiento, eh, que haya una evidencia de que se está haciendo una verificación constante. Y eso lo hace internamente la empresa, ¿cierto? Y externamente pueden venir a auditores o hacer auditorías a la empresa para verificar que ese sistema HACCP que usted implementó en todo su proceso, pues está funcionando. ¿Listo? Entonces, la verificación se hace por lo regular con auditorías tanto externas como internas. Obviamente hay que capacitar al personal para que sepa cómo controlar, cómo hacer seguimiento y dónde yo planteo o plasmo todas las evidencias de que sí se está controlando el, pues, la línea de control. Y el último, que es el último principio, que es la documentación, pues tener todos los documentos, evidencias de formatos, controles, análisis de laboratorio, muestreos, o sea, todo lo que evidencia, que es, documentarlo junto con los programas que usted tiene montados, planes de saneamiento, BPM, programas por requisitos. Bueno, todo lo que usted tenga documentado ese proceso, lo tenga físico o lo tenga digital, pero que esté documentado, que ese es el principio 7, que es el documentación. Aquí no lo tengo, pero el último principio de documentación. ¿Para qué es esa documentación? Para que cuando venga la auditoría y me digan, bueno, necesito ver usted cómo está controlando, pues usted le saque toda la evidencia física y diga, mira, estos son los límites, estos son los controles, estos son los formatos de verificación, aquí firmó Sutanito, estos son los análisis de laboratorio, se hace el muestreo cada tanto y usted muestre que en verdad se está haciendo esos controles del sistema HACCP, y porque la auditoría lo que quiere ver es que sí está funcionando, porque obviamente pues todo producto que lleve el sello HACCP, pues obviamente se tiene que garantizar. O sea, el hecho de que yo me certifique el sistema HACCP, pues obviamente me van a dar un sello de calidad que es súper bueno, pero ¿cómo vas a hacer para garantizarle al consumidor que ese sello de calidad se va a seguir manteniendo? ¿Sí? Entonces, el compromiso es más grande porque tú te tienes que mantener en esa línea de, de garantía, o sea, de verificación. Entonces, es cuando más tiene que estar pendiente y tiene que estar vigilante y tiene que estar controlando pues toda la línea de procesos. ¿Listo? Entonces, por eso es que se da el sistema HACCP. Entonces, el sistema HACCP es muy bueno para las empresas, pero obviamente es de cuidado, es de constancia. Usted no puede bajar la guardia con sistema HACCP. Si usted tiene sistema HACCP, ya hace caso con sistema HACCP de ahí para adelante y tiene que cumplir, sí o sí tiene que cumplir, porque es peor. O sea, si a ti te quitan el sello de garantía de HACCP, pues, ¿cómo vas a quedar? ¿Lista? Entonces, cuando uno se compromete con algo y más cuando son con normativas que hay que cumplir, la idea es
hacerle hacia adelante y no hacia atrás, ¿sí? Entonces siempre mantenerla como el seguimiento a todos esos procesos y demás. Entonces, muchachos, eso era lo que tenía para explicarles. Espero que haya quedado claro. Creo que ustedes se entregan el 28 de marzo, la actividad. Entonces, sí me gustaría que de pronto hicieran la identificación de puntos críticos de control. Me los envíen al foro y allá lo vamos revisando. Y para irles retroalimentando, si van bien, no está bien esta parte, o organicen y demás, pero para que quede claro. ¿Listo? No sé, Liliana, Valeria, si tienen algo más que comentar. No, no, señora, pues hasta el momento todo quedó claro. De todas formas, uno pues cuando hace el trabajo va también mirando las grabaciones y pues hasta el momento todo bien, profe. Vale, listo, vale, Liliana. Entonces, ahorita más tarde, yo descargo la grabación y la pongo en YouTube y la comparto al foro para que ustedes pues vayan revisando. Y ir haciendo el ejercicio, que haciendo el ejercicio es cuando ustedes van entendiendo cómo es la identificación. ¿Listo? Y nada, pues entonces les deseo una feliz noche y entonces espero que muy pronto pues estén subiendo avances. Bueno, profe, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias.